En contra de lo que se cree habitualmente, nuestros antepasados eran más violentos que nosotros. En este capítulo de Redes, volvemos a hablar del declive de la violencia con el profesor de psicología de la Universidad de Harvard, Steven Pinker. Todo el mundo conoce ya a Pinker, sobre todo por sus análisis de los procesos cognitivos y del aprendizaje lingüístico. Pero ahora este gran científico está inmerso en desvelar lo que demasiados se empeñaban en ocultar. Contra todo pronóstico, no solo están disminuyendo los índices de violencia, sino que además aumentan los niveles de altruismo. Somos cada vez más mansos, aunque parezca lo contrario. Pero las implicaciones de esta sugerencia son mucho más trascendentales que la propia tesis. Es el concepto de modernidad lo que está cambiando. La erosión de la familia, la tribu, las tradiciones y la religión, la erosión de esas cosas, desembocan de manera imperceptible en una sociedad movida por fuerzas como el individualismo, el cosmopolitismo, la razón y la ciencia. La historia de la evolución nos demuestra que el círculo familiar restringido en el que se ejerce el altruismo se amplía con el paso del tiempo de forma ininterrumpida. Vivimos en un mundo cada vez más empático y por eso están abocados al fracaso los que siguen defendiendo y practicando la violencia. En contra de lo que se cree normalmente, nuestros antepasados eran muchísimo más violentos que nosotros. La violencia ha disminuido durante largas franjas de tiempo y en la actualidad probablemente vivimos en la época más pacífica desde que existe nuestra especie. Esto es algo que yo llamo la ilusión del presente violento y creo que en parte se explica por el funcionamiento de la mente. Cuanto más fácil resulta recordar ejemplos de un fenómeno, más probable le parece a la gente este fenómeno. Se utiliza la capacidad de evocar un recuerdo en la memoria como un atajo para calcular la probabilidad. Si combinamos esta especie de estadística intuitiva con el hecho de que ahora es mucho más fácil informar sobre guerras y genocidios en todo el mundo, y con esta filosofía que tienen muchas cadenas de televisión de que la sangre vende, lo que se traduce en un sesgo a informar más sobre los acontecimientos violentos, entonces es cierto que vemos más violencia y más de cerca que antes. Y esto conduce al espejismo de que la violencia sucede en realidad más a menudo. Si nos encamináramos hacia un gobierno mundial, ¿las cosas irían mejor que ahora? Hubo muchos debates sobre la necesidad de tener un gobierno mundial durante los años 50, a finales de los 40, 50 y 60. Y luego la idea fue perdiendo fuelle. Algunos pensaron que las Naciones Unidas se convertirían en un gobierno mundial. La idea es que, dado que un gobierno a nivel nacional evita que los estados y las provincias luchen entre sí, un gobierno a nivel provincial impide que los ciudadanos luchen entre sí. Un gobierno mundial impediría que los países se enfrentaran. Hay una cierta lógica en el razonamiento, pero también presenta contradicciones. Una de estas contradicciones es que un gobierno no puede funcionar sencillamente mediante el uso de la fuerza bruta. Tienen que existir ciertos valores comunes o sentido de comunidad, de modo que las personas no se maten, aunque no haya un policía detrás de ellas vigilándolas. Es algo viable si se trata de un solo Estado, pero cuando pensamos en el mundo entero es mucho más difícil. La otra contradicción es que si no te gusta el gobierno de tu país, puedes trasladarte a otro país. Y el gobierno que no quiera que todos sus ciudadanos cualificados emigren, tendrá que luchar para que estén contentos. Si hubiera un gobierno mundial, los ciudadanos no podrían acudir a ningún otro sitio. De modo que el riesgo de que un gobierno mundial se vuelva autocrático o se estanque es mucho mayor. Y además otro problema podría ser, como hemos visto con las Naciones Unidas, que a no ser que estén comprometidos con los derechos humanos individuales, si los delegados de ese gobierno mundial son los delegados de los distintos países, podríamos encontrarnos con una panda de representantes fascistas y de tiranos totalitarios a quienes no les importa nada su propia gente. Eso es, sí. En la Asamblea General de Naciones Unidas tenemos esos gobiernos autocráticos irrisorios.
que hablan y votan en contra de los intereses de sus propias gentes. Por eso, la idea de un gobierno mundial suena mejor en la teoría cuando leemos sobre ello que en la práctica. Tienes razón cuando me dices que si tuviéramos un gobierno mundial, no tendríamos a dónde ir si no estuviéramos satisfechos con él, ¿no? Muchos intelectuales durante los 50 defendieron que debía haber un gobierno mundial porque si no, nos enfrentaríamos a una guerra nuclear. Einstein abogó por un gobierno mundial. Bertrand Russell, de hecho, dijo que los Estados Unidos deberían dar un ultimátum a la Unión Soviética. Fue en aquellos años en los que los Estados Unidos consiguieron la bomba nuclear antes que los soviéticos. Probablemente dirían, o te sometes a un gobierno mundial o te atacaremos con armas nucleares. Russell argumentó que si los soviéticos también conseguían armas nucleares y no había gobierno mundial, la guerra nuclear sería inevitable. Así se pensaba en aquella época. Si pensamos en la arqueología de las emociones, ¿qué piensas? Pues es una pregunta que me planteo a menudo. ¿Nos estamos encaminando hacia una situación donde las emociones se gestionan mejor? Ya sabes, hemos aprendido a gestionar nuestras emociones y entonces somos cada vez menos violentos o somos idénticos a nuestros antepasados. Sospecho que nuestras emociones no han cambiado demasiado. La gente sigue teniendo fantasías violentas donde matan a los que no les gustan. A la gente le sigue gustando las formas de entretenimiento violentas como los videojuegos, que tienen más éxito que nunca. Si bien es cierto que los índices de violencia hayan ido disminuyendo, creo que lo que tenemos es cada vez más autocontrol. Quiero decir que ponemos en práctica nuestra capacidad de no actuar bajo nuestros impulsos violentos. También tenemos una cultura que penaliza las manifestaciones violentas como el machismo, la defensa masculina del honor. Ahora lo consideramos algo ridículo, inmaduro, infantil, un comportamiento propio de niños en lugar de considerar que es propio de grandes hombres o de héroes. Entonces, la gestión de las emociones, aprender a gestionar las propias emociones, podría ser un buen camino para enfrentarse al futuro. Creo que sí, y de hecho, como psicólogo siempre me gusta remitirme a los experimentos. Hay experimentos que ponen de manifiesto que a medida que las personas pierden autocontrol, son más propensas a las fantasías violentas, a castigar a los demás con violencia. En cambio, si refuerzan su autocontrol, son mucho menos proclives a reaccionar de forma violenta. Así que incluso disponemos de datos científicos que sugieren que el autocontrol reduce la violencia.